Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos. Son las 9:04 de la mañana de hoy. Hoy es 20 de julio del 2025 y vamos a dar inicio al segundo contenido de esta materia llamada Ciencias Naturales y nuestro contenido del día de hoy es referente a la evolución del hombre. Recuerden que la semana anterior trabajamos el origen de la vida, las teorías que sustentaban el origen de la vida, y hoy vamos a hablar un poco sobre la evolución del hombre. Para hablar de la evolución del hombre, chicos, nos vamos a ubicar hoy en un video y luego vamos a realizar un compartir de ideas, ¿ok? Digamos, de la forma como consideramos que se originó la vida humana, ¿ok? Entonces, con permiso, chicos, les voy a compartir el video. Permítanme un segundito. Es un video de 10 minutos, pero esos 10 minutos, chicos, los vamos a ir llevando, digamos, de distintas maneras, con preguntas, con intervenciones, ¿ok? Entonces nos apoyamos en nuestro video y vamos a trabajar la clase de hoy como un cineforo, ¿ok? Compartimos. Ok, vamos a colocar la pantalla completa, compartimos el sonido del video para que todos podamos apreciarlo. Ok, y comenzamos. Recuerden, chicos, que hay muchas teorías que sustentan cómo se originó la vida. La semana anterior, pues trabajamos varias de esas teorías y compartíamos la idea de que había una teoría creacionista, ¿ok? Y la estructura de una teoría evolucionista, pero dentro de las teorías evolucionistas existen varias tendencias, como lo es este, la teoría de la adaptación, la teoría de la selección natural, entre otras, ¿ok? Así vamos recorriendo este camino, chicos, hasta que llegamos a cómo se originó la vida humana, porque sabemos que algunas especies, de acuerdo a las teorías, se dieron, de alguna manera, digamos, por su supervivencia, aunque hay otras teorías, chicos, que avalan de que nacieron digamos, de la generación espontánea. Sin embargo, Luis Pasteur, entre otros científicos, se encargó, pues, en su momento, de demostrar que era imposible que la vida suscitara desde materia inerte. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a hablar un poco de lo que es el origen del hombre. Todos sabemos que hay muchas teorías que fundamentan cómo se originó el hombre. Hay unas teorías que sustentan de que el hombre ha ido evolucionando, ¿ok? En distintas etapas, desde que era el simio primitivo hasta lo que es el Homo sapiens, que es lo que hoy por hoy representa la especie humana. Sin embargo, es importante y es interesante que nosotros veamos cuál fue ese recorrido hasta que llegó el hombre a consolidarse como el Homo sapiens. Comenzamos entonces. Recuerden que esto es esa especie de cineforo. A través del chat podemos tener intervenciones, a través de, digamos, de las palabras, es decir, podemos pedir el derecho a palabra e intervenir, ¿ok? Cada vez que se haga la pausa del video para pedir la retroalimentación a ver cómo vamos comprendiendo. ¿Ok? Comenzamos entonces. A entender cómo aparecen y desaparecen especies naturales. Y ocurre mediante un proceso llamado de evolución. Pero no, esa evolución que tú conoces, no. Otra, mucho más larga. La evolución. Ya, creo que se pausó un poquito el video. Ok. Es el Vamos a, proceso gradual que dura cientos de miles de años o vayan millones de tomando años, nota. a través del cual las especies cambian con el paso del tiempo. Este proceso se basa en un principio, el de selección natural. Quédate con esta idea, ¿eh? Propuesto en primer lugar por Charles Darwin en el siglo XIX. Sí, por este hombre con barba, ¿eh? Sí.
La idea es simple, pero muy poderosa. Y ojo, no es una simple teoría, porque cuando en ciencia hablamos de teoría, lo hacemos de algo que está demostrado científicamente. Como por ejemplo la teoría de la gravedad. La selección natural consiste en que las criaturas que tienen unas características que les ayudan a sobrevivir y a reproducirse con éxito, tienen más probabilidades de transmitir estas características a sus descendientes. Y con el paso de mucho tiempo, y hablamos de miles y miles de años, esto conduce a la aparición de una nueva especie y a la desaparición de otras. ¿Y cómo aparecimos nosotros, los seres humanos? Ok, nos paramos acá un segundo y voy a dejar de compartir. En estos primeros minutos, ¿a qué se refiere el video? Vamos a ver Oscar, Edwin, Mari Gómez, Janet, Marisol, Evelyn y Mariel. ¿A qué está referido el video? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que se tratan en estos dos primeros minutos? A ver, Mariel, A la evolución de la evolución. ¿Qué es la del evolución? proceso gradual de cientos de años de la prehistoria. Ok, ¿qué comprenden ustedes como la evolución? ¿Y cuáles son las teorías que se presentan en estos dos primeros minutos de video? A ver, La evolución se podría decir que es un ciclo de cómo fue creando la vida de una persona. ok, Se ¿cómo podría se decir. fue creando la vida de una persona? ¿De las personas nada más, chicos? De todo, los animales. De todas las especies, ¿ok? Allí Les- inclusive están las especies vegetales, ¿ok? Muy sí, bien. ¿Qué más podemos aportar a a estos dos primeros minutos, chicos? Todo depende de una teoría que se llama ¿cómo? ¿Y quién presentó esa teoría? A ver, Charles Darwin, Charles Darwin. Muy bien. ¿Y cómo se llama la teoría? ¿Cómo se llama teoría la teoría? natural, La, De la evolución, la evolución no. Hay otro de la nombre de esa evolución. teoría. La evolución es el proceso. Es la teoría de la selección natural. ¿Ok? Esa es la primera teoría que avala lo que es el proceso evolutivo. ¿Ok? ¿Y quién mantiene esa teoría? Vamos a ver qué comprendieron que se mantiene en esa teoría, chicos. A ver, ¿qué es lo que dice esa teoría? No importa que sea con sus propias palabras. ¿Qué comprendieron ustedes? A ver, Mari Gómez. Que las especies que se adaptan mejor al mundo son las que tienen más probabilidades de sobrevivir. Exactamente, Evelyn. Que las especies que se adaptan digamos, a la evolución, a la continuidad de la vida, son las que tienen más oportunidades de sobrevivir y de transmitir, ¿ok? Es decir, que pueden seguir subsistiendo y evolucionando, ¿ok? Excelente. Entonces, vamos a repetir esta primera parte del video, chicos, para que reforcemos entonces. Permítanme un segundito, ya les comparto, ¿ok? Ya les comparto y reforzamos un poco para contextualizar, ¿ok? Lo que se abordó en este primer minuto 14 del video, ¿ok? Vámonos desde acá, atentos, ¿ok? Pero no, esa evolución que tú conoces no. Otra, mucho más larga. La evolución es el proceso gradual que dura cientos de miles de años o millones de años, a través del cual las especies cambian con el paso del tiempo. Este proceso se basa en un principio, el de selección natural. Quédate con esta idea, propuesto en primer lugar por Charles Darwin en el siglo XIX. Sí, por este hombre con barba, sí.
La idea es simple, pero muy poderosa. Y ojo, no es una simple teoría, porque cuando en ciencia hablamos de teoría, lo hacemos de algo que está demostrado científicamente. Como por ejemplo la teoría de la gravedad. La selección natural consiste en que las criaturas que tienen unas características que les ayudan a sobrevivir y a reproducirse con éxito, tienen más probabilidades de transmitir estas características a sus descendientes. Y con el paso de mucho tiempo, y hablamos de miles y miles de años, esto conduce a la aparición de una nueva especie y a la desaparición de otras. ¿Y cómo aparecimos nosotros, los seres humanos? Pues vamos a centrarnos en un continente en concreto. Desde acá, chicos, comienza todo lo que es digamos, el proceso de hominización del hombre. De allí es donde viene la palabra hombre, ¿ok? Es esa transformación que vamos desde los primates hasta el Homo sapiens, es decir, desde la primera forma de existencia humana hasta la evolución justamente de la que se hablaba anteriormente, que llevó a todo ese proceso de transformación, no solamente físico, sino en cuanto a la intelectualidad, al uso de herramientas, etcétera, e inclusive de los procesos de socialización del hombre. Entonces empezamos con la homonización, ¿ok? Y fíjense que se va a hacer referencia justamente al continente africano. Entonces, por favor, atentos. En África. Hace unos 7 millones de años, la Tierra experimentó unos cambios climáticos significativos, lo que llevó a la desaparición, por ejemplo, de grandes extensiones de bosques en África y en otros lugares. En este nuevo entorno en el que ya no había tantas zonas boscosas, algunos primates estaban mejor adaptados a caminar para buscar otras zonas de bosque o también alimentos o protegerse de depredadores. Con el paso del tiempo, ello llevó a transformaciones que dieron lugar a los primeros homínidos, una rama de los primates que podía caminar sobre 2 patas y que con el paso del tiempo se convertiría en el ser humano actual. A este largo proceso y también muy complejo es a lo que llamamos hominización. La hominización es la evolución de las especies homínidas, que llevó a la transformación. Ok, ¿qué es la homonización? A ver, chicos, a ver, ¿qué es la homonización? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Qué entendemos por ese término? Vamos, chicos, competencias digitales. Podemos ingresar a nuestra inteligencia artificial, a nuestro Google y compartimos el primer concepto. Vamos, chicos, Oscar, Proceso el evolutivo que condujo al desarrollo de los seres humanos. proceso evolutivo que genera, ¿ok? Todo el desarrollo humano, es decir, desde la primera forma de vida humana hasta todo este proceso de transformación que hemos sufrido hasta hoy. No es hace un siglo atrás ni hace 20 siglos atrás, no. Hasta el día de hoy todavía seguimos en procesos de transformación. ¿Ok? Por algo es que se habla ahora de esta generación millennial, centennial, ¿ok? Entonces, eso entra dentro de los procesos evolutivos humanos. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces, chicos. Vayan tomando sus notitas, mis corazones. ¿Ok? Cada vez que les suspenda la grabación, por favor, tomen notitas. Y continuamos. Transformación paulatina de sus cuerpos y también de sus capacidades cerebrales. Las principales modificaciones que se dieron en los homínidos fueron las siguientes. El primer gran cambio fue en nuestra columna vertebral y en nuestra pelvis, corta y robusta. Aquellas modificaciones... Ok, primer cambio. ¿Es un cambio físico o es un cambio intelectual? A ver, Cambio físico. es un cambio físico. Ok, ¿cuál fue el primer cambio que se notó en los homínidos? En la columna. Primero En la caminaban en columna. 4 patas y de eso pasaron a caminar en 2 patas y se llamaron bípedos. Exactamente, muy bien. Entonces el primer cambio es físico, ¿ok? Y
se da justamente a nivel de su columna vertebral, ¿ok? El primer homípedo, perdón, homínido, este, caminaba justamente en cuatro patas y tomó la posición de erguido. Sin embargo, chicos, esta posición de erguido no es la posición que hoy por hoy nosotros tenemos, sino que él sigue caminando encorvado, pero ya caminaba sobre dos patas nada más, sobre dos pies, ¿ok? Por eso es que se llama bipedismo, ¿ok? Correcto hasta acá, chicos. Primer cambio entonces es un cambio Físico, físico a nivel de qué? de la columna, de las patas, de andar en cuatro patas a andar en dos patas. Muy bien, excelente. Continuamos entonces. Que permitieron a los primeros homínidos caminar en posición vertical sobre dos patas. Al caminar erguidos, nuestros antepasados tenían un campo de visión más amplio, lo que les ayudaba a detectar posibles depredadores, y también se les liberaba las manos. Y es que a medida que la marcha bípeda se convirtió en la norma en estos homínidos, nuestras manos quedaron libres de la tarea de caminar. Ello facilitó la manipulación de utensilios y herramientas, lo que eventualmente llevó al desarrollo de herramientas más avanzadas, a su vez que nuestras manos se convertían en mucho más precisas. Caderas. Ok. Consecuencias de este cambio, chicos. Dentro de las consecuencias tenemos los beneficios de haber liberado dos de sus extremidades, chicos, y solamente apoyarse en dos, ¿ok? No, les permitió hacer algo. Vamos a ver, ¿qué fue ese algo que les permitió? Usar las manos. Utilizar las manos, ¿ok? Y fíjense que ya cuando no es apoyo, ya dejan de llamarse patas o pies, ¿ok? Y pasan a llamarse manos. ¿Qué permitió en los, digamos, en esa especie de ese momento? ¿Cuál fue el aporte, chicos, que recibieron ellos una vez que comenzaron a apoyarse solamente en los dos pies? Vamos a llamarlo pie, ¿ok? ¿Cuál Tener fue la? mejor visualización. Tenían una mejor visual, ¿ok? ¿Qué más? Si tenían una mejor visual, ¿qué les permitía tener una mejor visual? ¿De qué riesgos se escapaban? Los Para los depredadores. depredadores. De los depredadores, ¿ok? Entonces tenían una mejor visual para poder controlar a los depredadores. Y adicional a eso, ¿cuál fue otra de las ventajas que obtuvieron, chicos? A ver, ¿cuál fue otra de las ventajas? Al tener las manos liberadas, ¿qué les permitió eso? Para A ver, hacer herramientas para cazar. exactamente. eh, Poder manipular algunas, digamos, algunas herramientas naturales que estaban dentro de su entorno, chicos, pero también les permitió crear nuevas herramientas, ¿ok? Que les permitía una mejor caza, una mejor recolección de alimentos, ¿ok? Y hubo algo más que sucedió. ¿Qué será lo que sucedió? Hubo un algo más que sucedió. Repetimos entonces. Y también se les liberaba las manos. Y es que a medida que la marcha bípeda se convirtió en la norma en estos homínidos, nuestras manos quedaron libres de la tarea de caminar. Ello facilitó la manipulación de utensilios y herramientas, lo que eventualmente llevó al desarrollo de herramientas más avanzadas, a su vez que nuestras manos se convertían en mucho más precisas. Caderas, pelvis, piernas, manos, pero el gran cambio tal vez se dio en la cabeza. A ver, en la parte intelectual, chicos, ¿ok? Allí comenzó el gran cambio, en la parte intelectual, porque entonces comienzan a utilizar esas herramientas y es como todo, chicos, comenzamos a utilizar un algo y eso nos lleva un poquito más allá, ¿ok? Entonces fíjense que allí no hubo cambio físico solamente, ¿ok? Sino que este manejo con otras herramientas le permitió un desarrollo intelectual, ¿ok? Distinto
al desarrollo que se venía considerando para ese momento. ¿Ok? Entonces, fíjense toda la importancia, pues, de justamente de este desarrollo. Ok, vamos entonces a avanzar en nuestro video. Les comparto nuevamente, ¿ok? Y avanzamos. Vayan tomando nota, chicos, porque tenemos recuerden que la clase de hoy es a manera de cineforo. Después vamos a cerrar con una reflexión o un resumen de todo lo que tiene ese video, ¿ok? Compartimos. Perfecto. Vamos entonces compartiendo. Listo. Ya, está mudo. Ahora sí. Manos, pero el gran cambio tal vez se dio en la cabeza. En primer lugar, en el aspecto de nuestro cráneo. Con el paso del tiempo fue disminuyendo el tamaño, por ejemplo, de los arcos superciliares, creando con ello una frente plana y apareciendo el mentón. Esto nos permitió una mayor capacidad craneal y el desarrollo sobre todo de lo más importante que tenemos, aquello que está ahí dentro, el cerebro. Un cerebro que nos permitirá comunicarnos a través del lenguaje, desarrollar imaginación, contar historias y crear, pues, no sé, vídeos de YouTube. En resumen, estos cambios en el esqueleto y en nuestro cerebro fueron cruciales para nuestra evolución, ya que nos permitieron realizar actividades complejas y desarrollar habilidades que ningún otro ser sobre la Tierra podía realizar. Todos los homínidos anteriores al Homo sapiens dejaron su marca en la historia de la evolución, pero lamentablemente desaparecieron todos menos nosotros, nuestra especie, el Homo sapiens, por si no te lo he dicho. La competencia por los recursos, los cambios climáticos y otros factores desempeñaron un papel importante en la extinción de estas. Aquí te presento algunas de las más destacadas. En primer lugar, el Australopithecus. Apareció hace unos 4,5 millones de años. Era una especie que comenzó a ser bípeda, lo que significa que ya caminaba sobre dos piernas, pero aún no fabricaba herramientas ni tenía una capacidad cerebral avanzada. En el año 1974, junto a mi equipo de arqueólogos, descubrí en un yacimiento de Etiopía un espécimen de Australopithecus hembra al que bautizamos como Lucy, ya que mientras excavábamos escuchábamos esta canción, Lucy in the Sky with Diamonds, de los Beatles. Y con Lucy lo cambió todo, porque nos permitió conocer mejor su especie, la que fue el origen de nuestra evolución. Sin ella, seguiríamos ahí, en los árboles. Aunque, pensándolo bien, no se está tan mal, ¿eh? El Homo habilis apareció también en África aproximadamente entre unos 2,3 millones de años. ¿Cómo se llama la primera especie que encontraron, chicos? Australopithecus. Exactamente. ¿Cuáles son las características de esa especie? Aquí la tenemos. La cabeza. La Cabeza, cabeza, el ¿qué cerebro. más? Ellos La caminaban ya en dos pies, pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Utilizaban herramientas o no? sí. Vamos a ver. ¿Esta especie homínida utilizaba herramientas o no utilizaban herramientas? No las utilizaban, chicos. Atentos al video, ¿ok? Mejor su especie, la que fue de Australopithecus hembra, al que bautizamos como Lucy, ya que mientras es 4,5 millones de años. Era una especie que comenzó a ser bípeda, lo que significa que ya caminaba sobre dos piernas, pero aún no fabricaba herramientas ni tenía una capacidad cerebral avanzada. En el año 1974, junto Fundamentales. No tenían capacidad intelectual avanzada, ¿ok? Adicionalmente, si no tenían esa capacidad, obviamente no podían construir o descubrir herramientas en el entorno, ¿ok? Entonces, esta especie es la que se llama prehomínido, ¿ok? Y data de unos 4,5 millones de años aproximadamente, ¿ok? En los estudios que realizaron en este video, encontraron justamente una formación donde había, digamos, evidencias de esta existencia, pero todas eran mujeres, ¿ok? Por eso es que les llaman Lucy
¿ok? En honor a la canción que estaban escuchando justamente cuando hicieron ese descubrimiento arqueológico, ¿ok? Entonces, la primera especie que aparece son los prehomínidos, ¿ok? Australo, Australopithecus, ay Dios mío, se me enreda la lengua. Este, Australopithecus. ajá, perfecto. Y que datan de 4,5 millones de años y que se caracterizaban justamente, uno, tenían ya la posición bípeda. Segundo, no tenían un desarrollo intelectual o cognitivo alto. Y tercero, no utilizaban herramientas. ¿Ok? Continuamos. Vayan tomando sus anotaciones, chicos, que después ya les voy a dar las instrucciones cómo vamos a llevar este cineforo. ¿Ok? Continuamos entonces. Vamos a avanzar hasta donde estábamos. Ok. Siguiente especie que aparece. ¿Cómo se llaman, chicos? Vean las pantallas. Homo habilis, Homo habilis. Homo habilis. ¿Y data de cuánto? Dos punto dos tres coma tres millones de años. millones de años. Vamos a las características de esta especie. Y sobre todo, el primero en fabricar herramientas rudimentarias, con las que, por ejemplo, podían cortar la carne. El Homo habilis fue la primera especie homínida propiamente dicha. Apareció hace aproximadamente 2,3 millones de años, y la conocemos por este nombre porque fue la primera no solo en comunicarse mediante sonidos y caminar erguida, sino también en fabricar herramientas con sus manos, como por ejemplo guijarros afilados. Por ello la conocemos como la especie del hombre hábil. La hominización continuó funcionando y con el paso del tiempo apareció una nueva especie, hace unos 1,6 millones de años. Esta especie, la del Homo erectus, aprendió a controlar el fuego y usaba herramientas más avanzadas, como por ejemplo el pifaz, así como también lanzas de madera. Lo conocemos como Homo erectus, el hombre erguido, porque ya camina, pues como lo hacemos prácticamente nosotros, mediante sonidos y caminar erguida. Homo habilis. Característica de estos chicos, de esta especie homínida. El Homo erectus Ajá. ¿Qué más? supo usar el fuego, construyó lanzas de madera, Ok, ¿qué más? Chicos, si ya tenían esa habilidad para construir, ¿qué había entonces? ¿Qué se había evidenciado? No a nivel físico, se desarrolló el cerebro. se les desarrolla el cerebro, ya tienen la capacidad de crear qué. Herramientas, y eso le otorga, esa palabra habilis es de habilidades, fíjense, ¿ok? Entonces él va adquiriendo otras habilidades, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las características de esta especie? Surgió hace 2,3 millones de años, ¿ok? Ya tenía Fabricaba, una apariencia más erguida, ¿ok? Y adicionalmente, ¿qué desarrollo hubo? comunicaba con sonidos. Comunicaba con sonidos, adicional a eso. Si comunicaba con sonido, eso es digamos, el primer avance hacia qué cosa, chicos. Si ya había una comunicación con sonidos, Al escuchar y al hablar. al escuchar y al hablar, y eso se llama como Lenguaje. lenguaje, también tiene otro nombre, ¿cómo se llama eso? Comunicación verbal, ¿ok? Entonces, fíjense que a pesar de que no tenían un lenguaje bastante desarrollado, ya comienzan a aparecer esos primeros síntomas de comunicación verbal, ¿ok? Cosa que no aparece en la especie anterior, ¿ok? Vamos a la siguiente ahora, ¿ok? La siguiente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la siguiente especie homínida? El Homo erectus Homo Homo erectus. erectus. ¿Qué quiere decir la palabra erectus? está derechito. Ajá, que ya está derechito, erguido completamente. ¿Ok? ¿Esta especie aparece cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? 1,6 millones de años.
1,6 millones de años. Y vamos a las características de esto. ¿Cuántas especies llevamos hasta el momento, chicos? ¿Cuántas 3. especies? Tres. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama la primera El especie? Australopithecus, Homo habilis y Homo erectus. Exactamente. Vamos ahora al Homo erectus, ¿ok? Vamos a ver cuáles son las características, chicos, de esta especie homínida. 6 millones de años. Esta especie, la del Homo erectus, aprendió a controlar el fuego y usaba herramientas más avanzadas, como por ejemplo el bifaz, así como también lanzas de madera. Lo conocemos como Homo erectus, el hombre erguido, porque ya camina, pues como lo hacemos prácticamente nosotros. El Homo erectus fue el primero además en salir de África y colonizó otros lugares de la Tierra, como por ejemplo Asia o Europa. En Europa, y debido a un cambio climático que llevó a una glaciación, evolucionó en lo que llamamos Homo neanderthalensis o Homo de Neandertal. Estos. Todavía no vamos a entrar acá. Seguimos acá. Características. ¿Qué caracteriza a esta especie homínida? Hubo algo importantísimo que crearon. ¿Qué fue? eh, que fue capaz de El dejar fuego, el África el para El, ir fuego, a la lanza. hubo algo súper importante que crearon ellos. ¿Qué sería? por control del fuego. El fuego. Muy bien. ¿Qué más crearon? A ver, ¿qué más Lanzas crearon? modernas, lanzas modernas. Lanzas. Lanzas modernas, no lanzas. ¿Ok? No, ¿Y escucha, cuáles, de madera, de madera. ¿Y cuáles son las características, chicos, de esta especie homínida? Que tiene el cerebro esvilupado. Tiene el cerebro desarrollado, ¿qué más? eh, y que salió de África, migró Ajá, para Asia y para Europa. exactamente. Ellos salieron, fueron los primeros en salir, fueron, vamos a llamarlo de esta manera, migrantes, ¿ok? ¿Hacia dónde migraron? Hacia Asia y hacia Europa. Europa. Pero sucedió Europa. algo importante en Europa. ¿Qué sería lo que sucedió? Una glaciación. Una glaciación. ¿Qué es una glaciación, muchachos? Un A periodo ver, de hielo, de frío. un, un Un periodo largo periodo de frío. de frío, Congelamiento de hubo un periodo de frío extremo, ¿ok? Y en ese periodo de frío extremo, cuando ellos hicieron esa migración, ¿qué fue cuál fue el acontecimiento que produjo esto? A ver, eh, con la piel de los animales se cubrieron. ok, se cubrieron con la piel de los animales, pero hubo un suceso súper importante que marcó una diferencia. ¿Qué pasa cuando migraron? ¿Qué pasa cuando comienzan, digamos, a trascender, a reproducirse? ¿Qué sucedió en ese momento? Comenzaron a poblar el mundo. Comenzó el proceso de población y entre ese proceso de población, un surgimiento de quién? A ver, del, Del Homo sapiens. no, miren lo que tienen en pantalla, ¿ok? Vamos a ponerle los últimos minutos de la parte anterior para que ustedes vean, ¿ok? Lugares de la Tierra, como por ejemplo Asia o Europa. En Europa, y debido a un cambio climático que llevó a una glaciación, evolucionó en lo que llamamos Homo neanderthalensis o Homo de Neandertal. El neandertal es nuestro primo tal vez más cercano y era muy curioso. Existió hace unos 300.000 años y se extinguió solamente hace unos 30.000. Los neandertales fueron los primeros en realizar enterramientos, dominaron herramientas más especializadas, tenían mentalidad artística, un lenguaje muy elaborado y se vestían con ropajes para protegerse del frío, aunque estaban muy preparados a ello, ya que físicamente eran más pequeños,
más robustos y su piel era más gruesa para protegerse de esas temperaturas bajo cero. Hace unos 120.000 años aproximadamente apareció nuestra especie. Los herramientas dominaron herramientas más Permítame un segundito. ¿Cuántas especies llevamos hasta ahora, chicos? 4. ¿Cuáles son? Porfa, nómbrenmelas. Australopithecus habilis. ¿Cómo se llama esta otra vaina? Erectus. Ajá, Neandertal. y el neandertal. ¿Ok? Vamos a hablar del neandertal. Cuéntenme, chicos, ¿hace cuántos años apareció el neandertal? 300.000 años. 300.000 años. Ellos son resultados de qué, chicos? Esta nueva especie, ¿por qué surge? ¿Qué fue lo que pasó con la especie anterior que surge esta? A ver, ¿qué fue lo que le pasó al Homo erectus que da inicio a esta nueva especie llamada neandertal? ¿Qué Migró fue lo para Asia, Europa y bueno, de Ajá, ahí me imagino que salieron los neandertales. Comenzaron a ok, adaptarse al clima de ellos. ok. Mi pregunta es, ¿el neandertal surge en Asia o surge en Europa? En Europa, En Europa. ¿Cuál fue? Ellos surgen primero por el proceso de migración y segundo por el proceso de glaciación, ¿ok? Y obviamente que aquí hubo una evolución de la especie, ¿ok? Y hace una transformación física para que esta especie homínida tuviera resistencia al frío. ¿Cuáles son esas características físicas que adquiere esta nueva especie? Vamos a ver. La piel más robusta. La piel más robusta. ¿Y el tamaño cómo eran? ¿Eran más altos o eran más pequeños? Pequeño. eran más Eran bajos. más pequeños, ¿ok? Y eso, a pesar de que ellos utilizaban abrigos ya, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que las características físicas eran un poco más resistentes al frío justamente porque la piel era mucho más gruesa, ¿ok? Y el tamaño era más pequeño y ellos se hacían un poco más robustos, ¿ok? Esta especie tenía una característica principal, chicos. Vamos a ver cuáles eran esas características. ¿Qué era qué fue lo que resaltó en ellos? ¿Eran más que? Quizás aquellos, las herramientas eran útiles pero no elaboradas. Estos elaboraban más sus herramientas y tenían un toque de que eran artistas, ¿ok? Eso quiere decir que ya hay una evolución en la otra, digamos. Recuerden que tenemos dos cortezas cerebrales, ¿ok? Una donde se desarrolla toda la parte lógica, que es donde están las habilidades matemáticas y toda esta. Y tenemos otra parte en nuestro cerebro, chicos, que es donde se desarrollan exactamente las capacidades creativas y artísticas. ¿Ok? Entonces quiere decir que ya allí había una separación de los lóbulos frontales y de nuestro cerebro, y de su cerebro, mejor dicho. ¿Ok? Entonces se comienzan a desarrollar otros lóbulos dentro del cerebro. Entonces fíjense todos los cambios que tuvieron ellos. ¿Ok? Continuamos, chicos, vayan tomando sus apuntes porque ya vamos a trabajar nuestro foro. ¿Ok? Continuamos. Homo de Neandertal. El Neandertal es nuestro primo tal vez más cercano y era muy curioso. Existió hace unos 300.000 años y se extinguió solamente hace unos 30.000. Los neandertales fueron los primeros en realizar enterramientos, dominaron herramientas más especializadas, tenían mentalidad artística, un lenguaje muy elaborado y se vestían con ropajes para protegerse del frío, aunque estaban muy preparados a ello, ya que físicamente eran más pequeños, más robustos y su piel era más gruesa para protegerse de esas temperaturas bajo cero. Hace unos 120.000 años aproximadamente apareció nuestra especie, la del Homo sapiens, la única especie de los homínidos que ha sobrevivido. Una pregunta, ¿por qué
el presentador dice nuestra especie? A ver, Porque porque el pres- el neandertal y el Homo sapiens no son de la misma especie, son diferentes. son diferentes, ok. Y hay algo más que caracteriza al Homo sapiens. Fíjense que él data de 120.000 años atrás. ¿Hay una especie posterior al Homo sapiens o esta es la última evolución que hemos tenido? Segundo mí es la última, ahí dice nuestra especie, Es porque la ya última evolución, ¿ok? su Esta es la cerebro ya última está evolución, desarrollado. ¿ok? Entonces, por eso es que él se apropia y dice que ahora, o sea, lo personaliza, toma nuestra especie, ¿ok? Porque nosotros justamente somos los Homo sapiens, ¿ok? Veamos entonces, arrancamos de nuevo, ¿ok? Ok, acá. La especie, la del Homo sapiens, la única especie de los homínidos que ha sobrevivido hasta hoy, y esperemos por vuestro bien que dure mucho más tiempo. El Homo sapiens introdujo el arte como lo conocemos, el lenguaje articulado y herramientas muy elaboradas que no solo eran en piedra, sino también, por ejemplo, en asta y en hueso. Hasta vuestra época, que ya utilizamos cosas que nos parecerán del futuro. Y ojo, estas especies que hemos conocido no fueron las únicas, sino las más extendidas. Hubo cientos de especies homínidas que conocemos muy poco y que aparecieron y desaparecieron muy rápidamente. De hecho, se están descubriendo nuevas especies continuamente y algunas son muy curiosas, como por ejemplo el llamado hombre de flores, un homínido muy bajito, también llamado hobbit, que evolucionó en la isla de Flores en Indonesia, y debido a que no tenía acceso a muchos alimentos, ello redujo su tamaño. O también tenemos que citar al Homo antecessor, una evolución del Homo erectus que se descubrió en el yacimiento de Atapuerca, en España, y que os recomiendo visitar, ¿eh? La hominización, como ya has visto, es un proceso asombroso que nos llevó desde nuestros antepasados más remotos hasta la especie que somos hoy en día, el Homo sapiens. A medida que podemos explorar el pasado gracias a la labor de genetistas, arqueólogos o historiadores, podemos descubrir nuevas cosas muy interesantes sobre ese pasado de aquellos homínidos que desaparecieron y cuyo cambio y evolución produjo al Homo sapiens que somos hoy en día. No sabemos qué nos deparará el futuro, si esta especie, la que somos, dentro de no sé cuántos años desaparecerá o aparecerá otra. Pero sí sabemos que somos el producto y la culminación de un proceso evolutivo de millones de años. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Por qué no me lo dejas aquí? Vamos a dejar de compartir nuestro video, pausamos, ¿ok? Ok, chicos queridos. Esta clase que hemos llevado el día de hoy ha sido a manera de cineforo, ¿ok? ¿Y qué es un cineforo? Un cineforo es justamente ir viendo una secuencia de un video, chicos, y compartir cada una de las impresiones de ustedes para ir aportando o ir nutriendo a la información que vamos suministrando. Pero eso no termina acá. Vamos a ingresar a nuestra plataforma Runa Child. ¿Ok? Atentos. ¿Ok? Ya yo les voy a compartir y vamos a ingresar a la clase de hoy. Ya les voy a compartir la pantalla. ¿Ok? Y fíjense que en la clase de hoy, chicos, yo les voy a dejar abierto un foro, ¿ok? De la clase. El foro es que usted va a escribir en la clase, ¿ok? Vamos a habilitarle el foro. Vamos a habilitar por acá las evidencias. Ok. Ok. Chicos, vamos a ingresar todos a nuestra clase del día de hoy. Por favor, si me ayudan compartiendo desde su usuario, chicos, para poderle dar la instrucción.
¿Quién me ayuda compartiendo desde su plataforma Runachai? Si son tan amables. ¿Quién me ayuda, María? ¿Me podrás compartir desde tu Runachai o Yané o Oscar, Evelyn? Chicos, ¿estamos allí? ¿O no se me está escuchando? Sí, sí, estamos, pero yo no sé, creo, no soy capaz de entrar, de hacer lo que usted dice. Ok, atenta, Mari, Eh, atenta. sí, Tú tienes tu plataforma Runachai, ¿cierto? sí, sí, ¿cómo se dice? Ya la Ya la abriste. puse, sí. Ok, mi Sí, vida. Vamos a aprender a compartir pantalla, ¿ok? Ayúdame en la parte inferior de tu pantalla, donde aparecemos así como estamos este cuadrito. Tienes el micrófono, el video, los participantes, el chat. Y sí, justamente en el centro tienes una cajita verde con una flechita que dice compartir. sí, sí, Ok, fatto, share. perfecto. Mi vida, vas a poner en la pantalla donde está tu imagen de tu Runachai, ¿sí? Eso lo vamos a poner en pantalla. Y vas a oprimir justamente eso que dice compartir. Y él te va a dar varias pantallitas y tú vas a seleccionar donde está Runachai, ¿sí? Ok, pruebo. Ok, probamos. Eso es facilito. Ya una vez que lo hacen la Ajá. primera vez, ya luego lo siguen haciendo porque es muy sencillo de hacer. Finestra, finestra, por supuesto. Vediamo un po'. No sé si es esto, no Listo, ahí está estoy compartiendo, segura Mari, de ¿viste? lo que he hecho. Excelente. Vamos a Muy esperar que te bien. cargue la pantalla porque ya estás compartiendo. Ok, ¿Ok? gracias. Ok. Mari, ahora lo que tenemos que buscar es la pantalla donde te aparece el Runachai. ¿Ok? Y le vas a dar clic. Métete a Runachai y le das clic. Pruebo, no. Ahí estamos, ¿ves? Estamos compartiendo Runachai. Claro, Muy bien, mi yo vida. estoy en Runachar. Ok, no, no lo quites. Quédate en Runachai. Ya la estábamos viendo Ok, tu pantalla. Métete acá donde dice, exacto, quédate allí, ok, quédate así, allí. así. Muy bien. Vamos a ir a mis Ok, clases. En tu mano izquierda así. tienes inicio, pagos, útiles escolares, mis comunicaciones, Mi mis clase, tareas, mis ¿sí? evaluaciones, clases. Ahí, perfecto. Ok. Muy bien. Y nos Eh, vamos a meter acá eccomi. donde dice clase 2. Sì, fatto. Ok. Ok. Accede a la clase. Baja, baja. Bajo, bajo, bajo. Ok, Ok, muy bien. ok. Esto de introducción 15 minutos, dejo esta, ¿ah? No, No. baja, baja, baja. Tenemos que bajar hasta el final. ¿Ok? Ok, ok. Aquí Y dice aquí, clic para acceder al chat. Oprime hago allí. clic. Ajá, Ok, haz clic y allí van a fatto. escribir. ¿Ok? ¿Qué vamos a escribir allí, muchachos? Miren, ve que se te abre la opción de escribir. ¿Viste? Sì. Che scrivo? Excelente, vean. Ok, ahí vamos a escribir Mm, toda la información que tú pudiste recopilar acerca de las 6 especies homínidas y ok, las características de cada uno de ellos, como un resumen, como ustedes lo quieran escribir. ¿Ok? ok, ok, Si están nítido. viendo, chicos, que es facilito trabajar por acá. Ok, entonces ya saben cómo vamos a ingresar al cineforo, ¿verdad? Cómo vamos a ingresar al chat. Y yo les voy a compartir a partir de este momento, chicos, a través del WhatsApp, les voy a compartir
el enlace del video por si lo quieren volver a ver. ¿Ok? ¿Comprendido, chicos, hasta acá? Ya les voy a compartir el enlace del video y lo vamos a ver desde nuestro chat del Zoom y se los voy a colocar también en el chat del WhatsApp. ¿Ok? Aquí estamos entonces. Ok. Bueno, chicos queridos, ¿qué les parece esta actividad? ¿Qué les pareció? Esto es para incentivarles, chicos, la participación en clase, porque si yo me pongo a explicar, entonces se quedan calladitos solamente escuchando y de ahora en adelante yo necesito participación en las clases. Por eso fue que hice esta clase de esta manera, para que puedan tener la participación. ¿Ok? Gracias, Oscar. Entonces, bueno, mis chicos queridos, ya en este momento les voy a colocar el enlace. Recuerden cómo van a ingresar, ¿ok? A su plataforma RunaChai y vamos a cargar nuestros comentarios, ¿ok? Tal cual como ustedes mandan un mensaje de WhatsApp, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por la asistencia de hoy, chicos. Ya les estoy compartiendo entonces el enlace del video para quienes quieran repetirlo nuevamente. Y ha sido un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Un abrazo fuerte y descansen, mis chicos queridos. Chao, Usted chao. también, profe, hasta luego. Gracias, profe.